como hicimos, seguramente algunos fueron invitados por otros, es más, algunos nos escribieron, voy a invitar a una amiga para que escuche, hay alguien que quizás todavía no vio los videos o no vio los talleres. Vamos a decir alguna cosita sobre qué es la logoterapia, ¿te parece? Me parece Porque fantástico, quizás sí. llama mucho la Sí, atención, pero como digamos, para alguien, no sé, sí. le preguntaría a los que sí han hecho el curso qué es la logoterapia, a ver, como una especie de evaluación, ya que dentro de algunas encuestas, también estuvimos viendo un poco las encuestas, y algunas de las encuestas hablan de que, claro, el curso es muy libre, porque cada uno ve los videos cuando quiere, hace las actividades cuando quiere, y había algo de la obligatoriedad que algunos pedían, ¿no? Como en el colegio que Sí, te dicen, estoy obligado a tener que ver los videos esta semana porque eso me ayuda a organizarme. Con Facundo en su momento lo habíamos pensado un poco así. Después en la práctica vimos que en realidad cada uno tiene sus tiempos y que tampoco estamos acá para poner límites. Los límites están dados por la infraestructura, por la forma, pero nos parece que cada uno va haciendo su camino a su tiempo, ¿no? Y es como cualquier aprendizaje en la vida, que cada uno hace el aprendizaje cuando quiere, cuando puede, cuando se da la cabeza con 10, 15, 20 veces, y ese es el tiempo de cada uno, por eso sabemos que las cosas que más nos cuestan a veces son las más difíciles de cambiar, y volvemos a tener ciertas experiencias que se vuelven a repetir y que tienen que ver con aprendizajes que tenemos que seguir haciendo. Entonces la logoterapia, como para los que no conocían, esto no conocen, la logoterapia se refiere a una escuela de psicoterapia creada por Viktor Frankl, que fue prisionero de los campos de concentración, psiquiatra vienés de la época de Sigmund Freud, en el cual él lo que ya venía estudiando antes de los campos de concentración, eh, la idea de que a él no le cerraba el planteo de homeostático en relación a que la última motivación de la persona es el placer, como planteaba Freud, ¿no? Y que todo estaba movido por la libido, por la cuestión psicodinámica del deseo. Y lo que Frankl un poco fue descubriendo fue que la última necesidad o la última motivación en el hombre es la búsqueda de sentido. Es la búsqueda de que mi vida en el aquí y ahora pueda tener un sentido, que pueda tener algo o alguien para quien ser vivida. Esto él lo tiene que poner en práctica cuando es prisionero de los campos de concentración, del cual va a surgir su libro relatado, que es El hombre en busca de sentido, donde él narra su experiencia y donde él lo que va a hacer es corroborar esta idea de que los que lograban sostenerse tenían algo o alguien. Entonces, esta va a ser la idea principal, ese algo o alguien. Ahí volvió Claudia. sí, ahí la tenemos. Está en las lejanías de Sakura, Claudia, ¿no? Entonces ahí está como el internet está. Acá estoy, ¿cómo les va? Sí, efectivamente, estoy en la lejanía de Capilla del Señor y acá el Wi-Fi tiene las características de Capilla del Señor, es una promesa, digamos, es un milagro. Milagro, claro. Pero bueno, confiemos en los milagros. Eh, bueno, nada, Claudio, agradecerte por estar acá nuevamente. Como decía Facundo, la palmadita que nos venís a hacer acá apoyando este laboratorio, porque realmente lo vamos descubriendo. Por eso volviendo a lo que decían las encuestas, de que necesito que me obliguen a que haga tal actividad para hacerla. No me digan hacerla cuando quieras porque eso no me ayuda. La idea del laboratorio es eso, que un poco se crea entre todos, así que bueno, gracias por estar ahí siempre. Y nada, y un poco, habíamos hablado un poco con Claudio, yo igualmente siempre, como decimos, hoy hablamos de ser improvisadores y no improvisados, porque Claro. siempre es lindo ser espontáneo ante lo del día cotidiano. Pero a mí lo que me resultaba es que siempre hay algo que tiene la logoterapia de búsqueda que, para arrancar, no se me ocurre, ¿no? Que muchas veces se la acusa de ser demasiado filosófica o religiosa, ¿no? Y en realidad la logoterapia es bien concreta, es como bien tangible también, es un accionar. Entonces, por eso, digamos, la pregunta con la que yo arrancaría, Clau, es eso, ¿no? ¿Cómo se concretiza la logoterapia en tiempo de pandemia? Eh, hola Facundo, hola a todos. Otra vez, gracias por invitarme. Créanme que la palmadita en el alma me la dan ustedes, así que se los agradezco. Y en principio te digo
esto, Chacho, agregando lo que vos hacías en la presentación de la logoterapia, ¿no? Piensa en esto que me parece que es significativo y más para este tiempo que corre, que estamos viviendo todos. El pensamiento de Frankl es un pensamiento que tiene, podríamos decir, un hilo central y es el de sí a la vida a pesar de todo. ¿Escucharon bien? Sí a la vida a pesar de todo. Es decir, al margen de las circunstancias de vida que nos tocan vivir, el enfático sí a la vida. Y este sí a la vida a veces nos hace pensar que Frankl tiene un pensamiento naif, un pensamiento ingenuo, un pensamiento casi que podríamos decir de la psicología pop, como se llama últimamente, ¿no? New Age. Y no, porque en alguna ocasión le preguntaron a Frankl cómo es que se le ocurrió su teoría. Y él contestó más o menos esto. Yo tuve que pasar, siendo muy pequeño, por una guerra, la primera, y vi desolación, y vi hambre, y vi muerte, y vi descreimiento, y vi mucho sufrimiento. Y después de la guerra no cambió. De hecho, todos sabían que la guerra no había terminado, que era una tregua hasta la Segunda Guerra, como sucedió. Dice, y en ese momento, cuando vi que el mundo estaba tan descreído, no quise vivir ese mundo. Y se me ocurrió realizar, lo dice así, un antídoto contra el nihilismo. Un antídoto contra el nihilismo. De modo tal que esto ya da la pauta de que la logoterapia no surge de una consideración filosófica o de una consideración religiosa radicalizada. No, no. Surge de una realidad concreta que es al punto de miseria al que puede llegar el hombre, al punto de miseria al que podemos llevar al mundo. Él conoció esa miseria, la miseria humana, y él dijo, tenemos que ponernos a trabajar por esto, y tenemos que rescatarlo al hombre de esa situación de descreimiento. Esto, permítanme, no tiene nada que ver con la filosofía, tiene que ver con la mano en el barro, con el sudor del trabajo de todos los días. Desde esta mirada de Frankl, siempre comento lo mismo. Una vez le preguntaron, le iban a hacer una entrevista y su interlocutor empezó diciendo, presentándolo como una persona optimista de la vida. Y Frankl interrumpió la pregunta y le dijo al entrevistador, no se confunda, yo no soy una persona optimista. El entrevistador se sorprendió y le dice, doctor, no me va a decir usted de todas maneras que es un pesimista. A lo cual él dijo, no, tampoco soy un pesimista. Con sorpresa el entrevistador le dice, pero perdóneme, si usted no es optimista y no es pesimista, ¿qué es? Y él se sonrió y le dijo, yo vivo un optimismo trágico. ¿Un qué? Un optimismo trágico. ¿Y qué quiere decir eso? Muy sencillo, explicó. Trágico es todo aquello que yo no puedo cambiar. Trágico es todo aquello que me toca vivir sin que yo lo haya elegido. Trágico es aquello que aunque me moleste, me sufra y me sea adverso, va a ser inmodificable en mi vida. Eso es lo trágico. Pero ¿sabe qué? Siempre creo en que aún en medio de lo trágico, algo voy a poder hacer. Eso es la parte optimista. Entonces, ese optimismo trágico, Chacho, todos, escuchen bien, ese optimismo trágico nos hace recordar que Frankl siempre nos dice que tenemos que estar sometidos a dos leyes que son inviolables. Una es la ley de gravedad.
La ley de gravedad por lo cual nuestros pies siempre tienen que estar bien firmes en lo que nos toca vivir, en el aquí y ahora, sin negarlo, sin cambiarlo, sin endulzarlo. Es así. Esto es lo que me toca vivir, ley de gravedad. Pero dice, no olvidemos que también estamos sujetos a una segunda ley, que es la ley del cielo. ¿Qué significa? Que levanten los ojos y van a encontrar en los valores respuestas posibles a ese aquí y ahora, por adverso que sea. Entonces, otra vez, optimismo trágico, ley de gravedad y ley del cielo, antídoto contra el nihilismo. El pensamiento de Frankl nunca dejó de lado la realidad concreta y cotidiana, nunca. Luego la vida le hizo vivir a él esa circunstancia de los campos, que evidentemente le permitió, como él decía, participar de un laboratorio espontáneo, en el cual pudo ver a la naturaleza humana en acto concreto, ¿verdad? Ahí pudo ver las miserias y las fortunas, las riquezas. Y allí él mismo dio testimonio coherente de su pensamiento, ¿verdad? Una realidad trágica que nunca se olvidó, obviamente, le quedó tatuada en la piel y le quedó tatuada en el alma, ¿verdad? Pero nunca dejó de decir, a pesar de todo, sí a la vida, ¿no? Entonces, no es filosofía, redondeando la pregunta, no es filosofía, no es mística, no es religiosidad, no quiere decir que no pueda tener estos aspectos, pero no es eso la esencia de la logoterapia. La esencia de la logoterapia es el hombre luchando todos los días, bajo cualquier condición, para poder sostener el sí a la vida. Esa es la logoterapia. De modo tal que es, vuelvo a decir, barro y sudor, si ustedes quieren, ¿no? Trabajo concreto, cotidiano. Por eso también está la satisfacción cuando uno descubre el sentido, ¿verdad? Porque es el resultado de esa búsqueda. Te iba a preguntar ahora el valor terapéutico del sentido, ¿no? ¿Por qué se dice, o sea, cura el sentido? El sentido no cura. Si querés, sana. Ah, y usted, ¿y qué? Lo mismo. No, no es lo mismo, ¿no? Porque la cura es la acción de la afuera hacia adentro. El médico intenta curarme. Yo tengo que sanarme. Es decir, entonces el sentido no cura. El sentido es lo que es. El sentido, si ustedes quieren, es la realidad misma. Es la esencia de la existencia. Ese es el sentido. ¿Cura? No. ¿Sana? Sí. Aquel que lo descubra sana. Pero eso tiene que ver con una... No es una inyección el sentido, no es una pildorita, no es una cápsula que me tomo una cuota de sentido y me curé. ¿Qué miligramos? Claro. No. Ahora sí sana, porque el que descubre el sentido no quiere decir que no va a sufrir, ¿verdad? Porque el sufrimiento muchas veces es inevitable. No es que no voy a sufrir, pero voy a encontrar los recursos para pasar a través de ese sufrimiento y seguir siendo yo mismo, ¿no? Lo que ya Frankl llama hacer del sufrimiento la victoria personal. Es decir, el sufrimiento no me desfiguró, sino que yo puedo ser yo mismo, ¿no? Entonces, el sentido, ¿cura? No. ¿Sana? Sana las personas que descubren el sentido, eso sí. Piensen ustedes que, y en esto es también muy adecuado al momento actual, ¿no es cierto? El miedo y la incertidumbre son depredadores. El miedo y la incertidumbre son depredadores de la emocionalidad humana. No hay nada peor que vivir en el imperio del miedo,
o en el imperio de la incertidumbre, ¿verdad? Y esto es un poco a lo que nos ha llevado la situación actual. ¿Cuál es la respuesta al miedo y la incertidumbre? El sentido. Y el sentido sana del miedo y la incertidumbre, precisamente porque es lo que nos hace creativos. ¿En qué sentido? En la posibilidad que cada uno de nosotros pueda descubrir una manera solo válida para cada uno de nosotros para pasar la experiencia a través del miedo y la incertidumbre. Eso es sanador, ¿verdad? Porque así como el miedo y la incertidumbre, y esto ténganlo en cuenta y coméntenselo a todos aquellos que se crucen, el miedo y la incertidumbre afecta de manera artera el sistema inmunológico. Nos baja las defensas emocionales, físicas y espirituales. El sentido es el gran antivirus. Por eso yo siempre digo, y desde Fuclae decimos, Chacho, vos lo sabés muy bien, Facundo también, lo humano, que es esa posibilidad de descubrir sentido, lo humano es más poderoso que cualquier virus. Entonces ahí tenemos el tema, ¿no? La respuesta. Facundo. Perdón, tenía el micrófono silenciado. Me quedé con, ¿sabes? Mira, estaba anotando la frase, lo humano es más poderoso que cualquier virus, porque me encantó y pensaba inmediatamente, pensaba en que a veces qué es difícil que es ser humanos, justamente, ¿no? Desde tantos puntos de vista diversos, de las distracciones, la tecnología, el olvidarnos de nosotros mismos, estar pendientes en el afuera, qué difícil que es algo que nos es tan natural como es ser humanos, ¿no? Pero vos fijate, Facundo, que está bien lo que decís vos, qué curioso, fíjate vos que lo que yo les estoy comentando ahora, y esto tiene que ver mucho con el pensamiento frankliano y con la logoterapia, por lo menos para mí, bueno, tantos años en esto, la logoterapia es obvia. Como decía el título de un maestro ya fallecido, un gran logoterapeuta, Francisco Paco Bretones, la logoterapia es obvia. Lo que yo les puedo decir de logoterapia es una obviedad. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que tiende casi permanentemente, no sé si es por una cuestión circunstancial, si es por una casualidad o si es por alguna intención artera de alguna instancia, no sé, global, pero el mundo tiende a deshumanizarse cada vez más. Entonces, cuando uno habla de la humanidad, es como una cosa de wow, pero es una obviedad. En cosas concretas, viene una persona que está viviendo, no sé, un duelo, un dolor, una circunstancia de vida, y me dice, doctor, estoy angustiado, ¿qué puedo tomar? A ver, pero tu angustia no es patológica, ¿qué tenés que tomar? Tenés que vivirla. Siempre le digo, tenés que tomar decisiones. Esto es lo que tenés que tomar, la decisión de vivir este momento, porque así como los momentos felices generan felicidad y los momentos tristes generan tristeza, los momentos angustiantes generan angustia. Eso no es patología, es humanidad. ¡Wow! ¿Cuánto nos cuesta ser humanos o aceptarnos humanos? ¿Qué querés? ¿Vivir por una situación angustiante y no angustiarte? ¿Una situación triste y no entristecerte? ¿Una situación feliz y no alegrarte? ¿Qué querés vivir? Entonces la humanidad es de lo que habla Frankl. Y la humanidad es obvia. Ahora, vamos avanzando y uno pudo haber pensado esta pandemia que le dio un cachetazo a la soberbia de la humanidad, porque todos nos creíamos gerentes del mundo, todos nos creíamos gerentes de la propia existencia, por lo menos, la teníamos controlada,
y nos dimos cuenta que era un castillo de naipes, ¿verdad? Y vino una brisa y lo tiró todo al piso. Nos hizo un cachetazo en la soberbia, ¿no es cierto? Pensábamos que nos iba a recomponer en ese estatus humano. De hecho, si ustedes se acuerdan, en los primeros momentos, cuando las aguas cristalinas de Venecia y los animales apareciendo en los centros urbanos, y todos pensábamos en una ecología de la cual nos sentíamos parte, no cuidadores, parte, nosotros somos el medio, no tenemos que cuidarlo. Y pensábamos en una post-pandemia, una nueva normalidad humana, y damos cuenta que no vamos hacia ese lugar. Vos lo decías muy bien, al principio del Zoom éramos todos puntuales, ahora ya no, y estamos volviendo ya a la distancia, y estamos volviendo a, no sé, superinformatizarnos. Estemos atentos, porque además todo esto nos está llevando a una deshumanización. Estemos atentos, confiemos en la tecnología, incorporémosla, es una maravilla que podamos estar todos reunidos hoy, cada uno en su casa, de lugares tan remotos a veces, es todo fantástico, pero no perdamos de vista lo humano, porque lo que verdaderamente es poderoso es lo humano. Hoy está bien, será una medida irremitable, que es el barbijo, el tapaboca, perfecto, me parece muy bien, ¿no? Ojalá que esto nos permita mirarnos más y mejor a los ojos, para que cuando no usamos barbijos, sigamos mirándonos a los ojos. Ojalá que la solidaridad que apareció en algún momento en esta pandemia se sostenga como valor, y cuando pase todo, no nos matemos unos a otros a ver quién se vacuna primero. Ojalá que todo eso aparezca, porque eso es lo humano, ojalá que venga lo humano. Pero tenemos que tener cuidado. El mensaje de Frankl pone al hombre en el medio de toda consideración y la dignidad humana en el centro de toda política. Ojalá que eso se dé, ¿no? Entonces ya no nos sorprendería tanto la humanidad. Este es el punto. Hay algo de lo que decías, también en lo que dijo Facundo, para ser un poquito más polémico. También el ser humano, hay muchos que plantean que es el virus, ¿viste? Perdón, decime otra vez que no te escuché. Que digo que también en muchos lados se dice que hay toda una creencia de que el ser humano es el virus también, ¿no? Porque destruye, ¿no? El virus que va comiendo todo lo que puede, y parecería que con la naturaleza, parecería que el ser humano lo que ha hecho es comportarse más como virus que como compañero de la naturaleza, y como también a mí me gusta decirle con la falta de cuidado de su propia casa. Pero también allá se me viene la frase de Frankl, ¿no? Que el ser es posible de decisión y que podemos ser santos o cerdos, con lo cual podemos ser virus o antivirus también, ¿no? Y en realidad también es parte de la decisión personal de cada uno, porque si no también hay como como vos decías, esto del pensamiento naif, de que, bueno, yo soy un ser humano, soy maravilloso, tengo todo bien, ¿no? O tengo todo tengo todo para darlo, el repertorio de las habilidades de Viktor Frankl, ¿no? De la persona. No es como Superman, que tenía un don, no es como Batman, que era multimillonario, perdóname, yo sé que vos sos fan de Batman. Digamos, con la plata de Batman y con los superpoderes de Superman, y en realidad el repertorio de posibilidades para todos es igual. Entonces, hay algo de la logoterapia que también tiene algo que ver con la cuestión del medio. Y algo también otra cosa que cuando comentabas esto de la informática, el otro día estaba buscando y leyendo y escuchando más a gente joven, que decían que ya están podridos de las computadoras, ¿no? Que los mismos jóvenes ya no quieren estar con el celular, y que ya se cansan, o sea, como todo esto de que lo que antes parecía algo, imagino tampoco es para generalizar, pero escuché muchos jóvenes quejarse de que ya no quieren estar con el celular, que están cansados de estar con una computadora. ¿Y cuánto costaba antes, no? Siempre fue como el discurso: no puedo dejar de que mire el celular, no puedo dejar de que esté en la computadora, no puedo...
Y es como que ahora esa humanidad obvia se pone bien latente, bien presente en los jóvenes que lo tienen como más a flor de piel. Por eso en los chicos la logoterapia se ve como bien espontánea, ¿no? Sí, vos fíjate, Chacho, es verdad, el otro día lo charlaba en una reunión así con padres, reflexionando sobre el tema de este momento, y muchos se sorprendían de decir, es la primera vez que mi hijo, 8, 9, 10 años, dice que quiere ir al colegio, que no quiere más estar en casa, quiere ir al colegio, quiere estar con sus amigos, extraña a la maestra. Un profesor de educación física me decía, se me parte el corazón porque hay chicos que me dicen, profe, lo extraño, ¿cuándo vamos a estar con usted? Fíjate qué loco, ¿no? Es decir, que los chicos quieran ir al colegio y no quieran estar con la computadora. Bueno, ojalá que esto nos permite un equilibrio. Pero en esto de que el hombre es virus y se come todo, es como aquello del hombre, el lobo del hombre, ¿no? El hombre en contra de sí mismo. Yo creo esto, eh, somos vulnerables. La humanidad es vulnerable, no débil, vulnerable. Es decir, hay elementos que de repente la hackean. Y esos elementos a veces son el miedo, la angustia, los vicios del carácter, el egoísmo, la mezquindad, la inseguridad. Esos son factores que nos hacen vulnerables. Hablando en criollo, nos pueden hacer pisar el palito. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser virus y no serlo? ¿O cuál es la diferencia entre ser decente o indecente? O cuando Frankl se apasionaba, la diferencia entre ser un santo o ser un cerdo. Yo creo que la diferencia es un acto de conciencia. Por eso, aún en los indecentes más indecentes y en los cerdos más cerdos, sigue existiendo la posibilidad de que dejen de serlo. Si es que algún día pueden tener un acto de conciencia. Aquello que me permite a mí descubrir el valor, el darme cuenta, ¿no? Entonces digo, el hombre sometido a esos fuertes condicionantes de rencores, odios, temores, inseguridades, posiblemente responda, si me permiten decirlo así, responda desde un estatus subhumano. Y por eso se manifiesta como se manifiesta a veces. Ni siquiera digo como un animal, porque no tiene sentido compararlo con un animal. Con un estatus subhumano. Lo único que nos permite avanzar, cambiar, sostenernos, sustentarnos, afirmarnos, realizarnos, es el acto de conciencia, el darme cuenta. Si no hay conciencia, no hay cambio. Por ejemplo, ahora, el miedo no genera cambios. El miedo debilita totalmente. Es decir, ustedes creen, no sé, cuando salgamos a la calle o saliendo a la calle, la mayoría de nosotros sale con barbijo, distancia social, gel en el bolsillo, qué sé yo, cambió todo, ¿verdad? Antes alguien en la calle estornudaba y le decíamos salud. Ahora si alguien estornuda en la calle, ¿qué le decíamos? Que se muera, ¿no es cierto? Por subversivo bacteriológico, qué sé yo, esas cosas, ¿no? El miedo. ¿El miedo va a cambiar algo? No. De aquí a 1 año, 2 años, 3 años, no sé, cuando termine la cuarentena y vuelva la regularidad de la vida, ¿ustedes creen que nos vamos a lavar las manos como las lavamos ahora? ¿Ustedes creen que nos vamos a echar alcohol como nos echamos ahora? ¿Ustedes creen que nos vamos a cuidar estornudando como nos cuidamos ahora? No. Porque una vez que el miedo pasa, la conducta vuelve a su estado anterior. Ahora, si todos en vez de miedo tomáramos conciencia de la importancia que tiene el cuidado propio, el cuidado del otro, el cuidado del medio, el respeto, la solidaridad, no hace falta que haya pandemia, cuarentena obligatoria y nada que se le parezca.
cambiaríamos nuestro modo de vincularnos entre nosotros. Es la conciencia lo que genera cambios, no el miedo. Por eso en este tiempo que hay tanto miedo, yo estoy decididamente en la cruzada de pedirle a la gente que reaccione, que salga del pánico, de las obsesiones que están a la orden del día, para llegar a un punto de conciencia. La conciencia es lo que, si querés, Chacho, y para darle vigencia y actualidad aún más al pensamiento de Frankl, no hablemos más de decentes e indecentes, hablemos de virus y antivirus. Hay personas virus y personas antivirus. ¿El cambio cuál es? La conciencia. Cuando uno tiene conciencia del bien, es difícil mezquinarle el bien al otro. Si tuviéramos conciencia del bien, es difícil ser corrupto, asesino, egoísta, es difícil. Entonces, ese es también el mensaje de Franklin, ¿no? Todos, aún los indecentes más indecentes o los cerdos más cerdos, tienen todavía la posibilidad de dejar de serlo. Pero ese cambio siempre es un cambio de conciencia, ¿verdad? Es lo mismo en una situación más concreta, ese señor joven que tuvo un infarto y se pegó un julepe que ni te cuento, un susto, se vio morir. Ahora, después que pasó el susto, volvió a fumar y a tomar whisky como antes, porque el miedo no cambia nada. Después que le pasó el miedo, volvió a lo de antes. Ahora, si tomó conciencia del valor de la vida, después del infarto, cambió su estilo de vida, cambió su forma. Es la conciencia, por eso siempre tenemos que tratar desde cualquier tipo de conducción, política, pedagógica, como padre, como amigo, como psicólogo, como pastor, como dirigente. El gran aporte es llevar a la gente a crecer a través de la conciencia, porque eso es lo que nos hace verdaderamente libres y autónomos, humanos, plenos. ¿No? Esta es la idea. Ahí te preguntaría, Claudio, en relación a la conciencia y el miedo. Por un lado, porque siempre de la frase de decentes e indecentes siempre me parece un poco extrema, ¿no? Creo que todos tenemos algo decente y algo indecente, ¿no? Las luces y sombras, y se trata de descubrir las sombras, llevarlas a la conciencia. Pero hay algo de esto que vos decías, del darse cuenta. Para los budistas, cuánto tarda en cambiar algo es un instante, ¿no? Porque la iluminación o sea, el cambio es instantáneo, es un segundo. Sin embargo, puede llevarte una vida a cambiar. Sin embargo, el cambio es instantáneo. Pero ahí la pregunta sería en esto que vos decís de tomar conciencia, ¿no? Porque parecería que es, en cierta forma, simple decir, bueno, si yo caigo siempre ante la misma piedra es porque no tomo conciencia, y quizá cuando caigo con la piedra sí tomo conciencia. Sin embargo, esa conciencia como que no se termina como de arraigar, y en el día a día después volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Porque si no vendría a ser, digamos, para una persona que está sufriendo, por ejemplo, una adicción, ¿no? Es simplemente tomar conciencia una vez cuando, no sé, cuando estuvo muy mal, cayó mucho, por algún tipo de algún periodo, entonces a partir de ese estar mal, cayó duro y bueno, toma conciencia, pero eso no quiere decir que no vuelva a recaer. A ver, dos cosas, Chacho. Lo primero, sí, vamos a tratar de aclararlo para que no quede confuso. Para Frankl, la decencia y la indecencia son dos opciones que están en mí permanentemente. La decencia y la indecencia son dos opciones que están en mí permanentemente, y por eso ser una persona decente no quiere decir que yo mañana pueda dejar de serlo y actuar de manera indecente. Y por eso es una búsqueda y un compromiso permanente, ¿no es cierto? La posibilidad del bien y del mal, el Hyde y el Jekyll están en todos nosotros. Y por la propia naturaleza humana, que nos presenta esta dinámica de la libertad de elección, no seríamos libres si no tuviéramos dos opciones por delante, ¿verdad?
Si no hubiera dos opciones por delante, yo no sería libre, estaría determinado a actuar de una sola manera. Y esas dos opciones que tengo delante de mí, como libre y responsable que soy, son el bien y el mal, por simplificarlo. Entonces, no existe la persona decente y la persona indecente a priori. A lo mejor en el final de sus vidas, mirando para atrás, decimos, fulano fue una persona decente. Pero para adelante yo no puedo afirmar que yo voy a ser decente toda mi vida, porque no sé qué voy a elegir mañana. Y como la elección siempre está sujeto a la limitación humana, me puedo equivocar. Entonces, esto aclarémoslo, es así, ¿no? Si yo miro para atrás, veo la historia de Maximiliano Kolbe y digo, fue un decente, fue un santo. Pero mirando la historia de Kolbe de acá para atrás, ni siquiera Kolbe pudo afirmarlo de acá para adelante que siempre lo voy a hacer. Esto es así. Bueno, Y como la la Madre pregunta, Teresa que decía que su mayor falencia es la soberbia. sí, ella decía que su mayor defecto fue la soberbia, que luchó toda la vida en contra de ella y ya muy anciana dijo, no estoy seguro de haberle ganado, ¿no? Es decir, como que bueno, siempre estuvo delante de mí la soberbia y la humildad y tengo que elegir todos los días, de modo tal que todos los días está la posibilidad de que sea soberbia, ¿no? Este día no me salió, bueno, redoblo el esfuerzo mañana, es un poco así la historia, ¿no? Respecto de la conciencia, pongamos el ejemplo, ¿no? Yo voy caminando y me tropiezo con la piedra y en ese momento tomo conciencia o no, porque si en ese momento yo lo que hago es maldecir al que puso la piedra ahí, si yo en ese momento digo que me tropecé porque no había luz, o no tomo conciencia y mañana me podré tropezar con la misma piedra. El hecho de pasar por una situación disparadora de conciencia no quiere decir que la dispare. No sé si me explico. Es decir, tomar conciencia es ese momento en el cual, como vos dijiste, hay una iluminación interior, algo. Es un instante, sí, te lleva toda la vida, y no quiere decir que la vida no te dé la oportunidad de esa iluminación. Lo que pasa es que no siempre la vemos. Ya te digo, yo me tropecé con una piedra hoy y a lo mejor lo que hice fue maldecir al que puso la piedra. Y mañana por ahí me vuelva a chocar con ella, o no, pero no tomé conciencia de mi limitación, de mi error, de lo que fuere por lo cual choqué. ¿Comprendés? Entonces, no siempre pasar, por eso es que no siempre pasar por circunstancias adversas nos generan esa iluminación a la que hace referencia vos. Y simplemente nos queda el ay del sufrimiento, ¿no? Y nada más. O sirve para que yo me ubique en la victimización y entonces vivo toda la vida presentándome por el espanto que viví. Y eso no me generó conciencia. Vos fíjate que, bueno, Frankl es un caso. Las personas que han pasado por situaciones realmente adversas y que han vivido esa iluminación, son personas que luego no te hablan del momento adverso que vivieron. No es que viven hablando de lo que me tocó vivir. Lo asimilaron a conciencia como parte de la vida, del aprendizaje. Vos hablabas del aprendizaje cuando empezamos la reunión. La vida es aprendizaje y uno aprende para seguir viviendo y viviendo aprende y aprende para seguir viviendo, es permanente, ¿no? Y eso es un acto de conciencia, pero no se da tan espontáneamente, ¿eh? Es decir, nosotros, hay gente que pasó por el campo de concentración, lo sobrevivió y lo único que le quedó fue un rencor hasta el último momento de su vida. No lo juzgo porque tiene motivos, ¿verdad? Pero no pudo hacer esa superación de... Y una persona como Frankl, estando en el campo de concentración, ya se había liberado del campo de concentración, espiritualmente hablando. Entonces digo, ese acto de conciencia y no se da por el solo hecho de que la vida te ponga una situación adversa. Es lo que haces vos o cómo podés responder. Pero es la clave, sin dudas, es la clave. Y hay,
¿Puede ser que haya elementos, señales, signos, cuestiones de la vida cotidiana que nos convoquen a ser más conscientes o en los cuales yo anoté que vos dijiste varias veces estemos atentos, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿a qué cosas en el día a día uno puede estar más atento para ser más consciente? ¿Se entiende la pregunta? Sí, absolutamente. Mira, yo te lo voy a llevar a una cosa muy concreta. No quiero que ustedes lo crean que estoy sobresimplificando, pero de ahí para adelante, eh, cuando yo salgo a la calle y mi vecino de al lado me saluda amablemente y con una sonrisa, esa es una señal de la vida, porque ese vecino no tiene obligación de saludarme siquiera. Cuando viene mi hijo y me dice que me quiere, o mi mujer me da un beso antes de irme al trabajo, y me lo da con amor y con cariño, esas son señales de la vida, que me hacen tomar conciencia de lo que tengo, de lo que vivo, de lo que recibo. De ahí para adelante hay señales permanentemente. ¿Comprendés? Es decir, la vida es generosa en señales. La vida es generosa en manifestaciones de lo que es mi verdadera riqueza. Lo que pasa es que no la entendemos. Yo lo saludo a mi vecino y ¿quién valora la sonrisa del vecino? ¿Quién se quedó pensando en la amabilidad de la señorita que atiende la caja en el supermercado? ¿Quién se queda valorando esos pequeños gestos de todos los días? Sin embargo, es la vida que se manifiesta generosa en señales de sentido, ¿verdad? Porque todo eso es gratuito. Todo eso es gratuito. Y lo estoy viviendo y lo estoy recibiendo. De ahí para adelante estemos atentos, porque hay señales de todo tipo, ¿verdad? Serían los valores de experiencia de Franklin, ¿no es cierto? Ese ficus que crece en el fondo del jardín. Yo hoy miraba acá en la quinta, miraba los árboles con los brotes ya de primavera. Y decía, qué generosa que es la naturaleza, ¿no? Mirá qué cosa bonita que me está regalando. Ese árbol, el ciruelo lleno de los azares blancos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esas son señales de la vida. Y de ahí para arriba lo que ustedes quieran. ¿Eh? Es decir, un amigo que te regala un abrazo, un alumno que los otros días recibí en el Facebook, un alumno de no sé cuántos años hace, que me encontró en Facebook, que me mandó un saludo, uy, profe, qué suerte reencontrarlo. Esas son señales de la vida. Es mucho más cotidiano. Tengo un amigo, un rabino, que una vez me hizo esta pregunta. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantás? No sé, qué sé yo, voy al baño a hacer pis, qué sé yo, no sé. No, antes. No sé, qué sé yo. Bueno, le decía un montón de las cosas que uno hace a la mañana, ¿no? Y me dice, no, abrís los ojos. Ah, bueno, digo, más bien, abro los ojos, me despierto, abrí los ojos. Sí, pero ¿no te parece que es una señal de la vida abrir los ojos? Agradecemos que abrimos los ojos. Entonces la vida siempre da señales de todo tipo. El tema es si nosotros estamos atentas y las captamos. Evidentemente que no estamos haciendo un conteo de todas las señales, ¿no? Pero digo, hay muchas como para no ver ninguna. Entonces cuando digo estemos atentos a eso, ¿no? A ese aquí estoy que nos da la vida, ¿no? Todos los días. Ahí por mensajito privado, y de paso le aviso a las personas que nos están escuchando, si quieren hacerle preguntas a Claudio, pueden ir usando el chat, o quien se anime en un ratito a hacerla por micrófono también lo pueden hacer, pero por privado me escriben una pregunta y me preguntan qué hacer cuando la persona con la que se vive no quiere tomar conciencia. ¿Qué hacer cuando uno está conviviendo con alguien que no tiene la voluntad o las ganas o la iniciativa, ¿no?
Que es difícil. Creo que fue, o se lo atribuyen a Confucio, un pensamiento que es algo parecido a esto, ¿no? Es imposible hacer algo por alguien que no está dispuesto a hacer algo por sí mismo, ¿no es cierto? Que se le atribuye a Confucio, no sé, esas cosas que no sabemos quién las dijo y se las atribuimos a Confucio siempre, pero es real, es así, ¿no? Es una confusión, quien lo dijo. Es una confusión, estamos confundidos, decimos un Confucio. No es sencillo, no es sencillo, ¿verdad? Eh, Chacho hablaba antes de, qué sé yo, una persona adicta, una cosa así, ¿no? Que, que es consciente de y sin embargo sigue. Bueno, esa persona no es consciente de, tiene información sobre los efectos nocivos del cigarrillo, pero no es consciente de lo que está arriesgando fumando, ¿no es cierto? Hay una diferencia, ¿no? Entonces es difícil a veces que la persona que no toma conciencia de habilite a ser ayudada y a veces se sostiene en la conducta que uno la considera nociva. ¿Por qué? Dicen los filósofos que el hombre se maneja bajo la razón de bien. Es decir, que el hombre por naturaleza nunca va hacia el mal, siempre va hacia el bien. Lo que pasa que a veces por un imperfecto modo del conocimiento, el hombre ve bueno lo que en realidad es malo. Por eso se dice que el hombre actúa bajo la razón de bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el adicto o el que está en una conducta que no toma conciencia? La ve buena de alguna manera. Y por eso, es decir, que yo te informe sobre los efectos nocivos del tabaco, eso no cambia nada si es que vos ves que fumar un cigarrillo te hace bien. Lo ves bajo la razón de bien. Entonces, es difícil que las personas modifiquen a veces o tomen conciencia cuando siguen viendo el mal bajo la razón de bien. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, en principio no sé cuál es la situación concreta, pero en líneas generales, no desistir, no perseguir, evidentemente, pero no desistir de dejar de mostrarle al otro, ¿no?, el camino alternativo, ¿no es cierto? Ahora, no es sencillo esa convivencia y no es sencillo ese trabajo, porque aquello supuestamente dicho por Confucio es verdad, ¿no es cierto? Si el otro no está en condiciones de hacer algo por sí mismo, es difícil ayudarlo, ¿no es cierto? Pero digo, no es sencillo porque el otro sigue viendo bajo la razón de bien algo que es un mal. Por eso por eso la gente no deja de fumar, por ejemplo, sin ir a otras cosas. Pero yo le sugeriría que uno siga, ¿no? Porque el poder del testimonio es mayor que el poder de la palabra, así que siga ofreciéndole el testimonio de la otra opción. Sí, y también me parece que hay algo ahí que puede aparecer que es el juicio, ¿no? Como muchas veces ante las conductas del otro es más fácil enjuiciarlas Claro. y no darse cuenta de que también hay una situación de sufrimiento, ¿no? En el Sin duda. adicto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una persona que, no sé, que tiene problemas con la comida y le dice, deja de comer, que no ves que te lastimás, ¿no? Como con cierta, ¿no? Con cierta autoridad, y la autoridad del que dice el bien soy yo, entonces yo soy la autoridad del bien, que te digo a vos que sos el que está equivocado. Eso también genera mucha lejanía para cambiar. Entonces creo que ahí aparece la idea de lo de Sócrates, ¿no? De acompañar desde la pregunta y no desde dar respuesta, sino de generarle la pregunta al otro. Es así. Vos sabés que, si yo no estoy mal informado, hoy Mario Benedetti cumpliría 100 años. Creo que le están haciendo un homenaje a Mario Benedetti. A mí me gustó siempre Mario Benedetti y una de sus novelitas cortas se llama ¿Quién de nosotros juzga a quién? ¿No? ¿Quién de nosotros juzga a quién? Que habla de alguna manera de esto, ¿no? Justamente lo que estás planteando. Es decir, ese juego, esa dinámica en la cual uno se pone en un lugar de la verdad y del bien
y lo juzga al otro y lo condena al otro, ¿no? ¿Y quién puede hacerlo? Porque en definitiva el otro es un sufriente también, ¿no? Es decir, que no está pudiendo cambiar. Y nosotros a veces apelamos a un voluntarismo que es absolutamente falso, insostenible, ¿no? Poné algo de tu parte, como si el otro no estuviera poniendo algo de su parte para tratar de estar bien. No le sale, no puede. No es una cuestión de voluntad, no es una situación de que no quiere, no encuentra el camino, no se da cuenta, no le sale, está atrapado en, qué sé yo. Entonces, el estar forcejeando para sacarlo, o estar empujándolo para que salga, o estar haciéndolo sentir culpable, como que no pone voluntad, absolutamente es contraproducente, ¿verdad? Acompañarlo desde la pregunta, acompañarlo desde el mostrarle alternativas, evidentemente puede ser mucho más operativo y productivo, ¿no? Absolutamente así, tenés razón. Chacho, ¿querés ir repasando algunas de las preguntas en el chat? ¿Querés leer Dale. algunas? Sí, pues estamos ahí ya justinianos. Bueno, a ver. ¿Qué es la vida para la logoterapia? ¿Qué A ver, pregunta? ¿la vida con minúscula o la vida con mayúscula? Y acá ¿Eh? está con minúscula, La pero minúscula, bueno, no sé si está por ahí el Lourdes que hizo la pregunta, si... está bien. Miren, Frankl, contrariamente a lo que uno puede pensar, Frankl decía que la vida no es importante. ¡Wow! ¿Cómo que la vida no es importante? No, Frankl decía, la vida no es importante. La vida es la oportunidad para algo importante. Y esa es la vida para la logoterapia, es la oportunidad para algo importante. ¿Por qué creen ustedes que estamos nosotros aquí ahora? ¿O por qué creen ustedes que permanecemos en la vida cuando otros se han muerto ya? Es porque todavía la vida espera de nosotros algo que todavía no hemos concluido o no hemos terminado de realizar. La vida es la oportunidad para algo importante. Piensen ustedes esto, la vida para nada, la vida para nadie. ¿Para qué quiero vivir? ¿Qué sentido tendría? Estar aquí para nada y para nadie. No tiene sentido. Ahora, estar aquí para algo, estar aquí para hacer algo para alguien, vale la pena todo el esfuerzo que pongamos, todo el afán dispuesto para tener por lo menos un día más, que se planifica en el haber hecho algo, por alguien. Entonces, la vida para la logoterapia es siempre la gran oportunidad para algo importante. Por eso somos beneficiados por esta oportunidad, pero al mismo tiempo somos deudores de la vida que espera algo de nosotros. Y eso que espera la vida es hacer algo por alguien, prestar un servicio. Dice Frankl, comprometerse con la expectativa que tiene Dios para cada uno de nosotros, para aquellos que tienen una religiosidad. Y el mundo y la vida espera de nosotros que le demos la oportunidad a los valores. ¿Cómo sería esto? Ya lo dijimos alguna vez, me parece con ustedes también. El mundo no va a ser cambiado por la solidaridad, la justicia, la, camaradería, la verdad. No. El mundo va a ser cambiado por personas que sean justas, personas que sean solidarias, personas que sean honestas. Los valores no pueden actuar per se, por sí mismos. Necesitan que nosotros les demos la oportunidad a esos valores. La justicia, ¿quién es la justicia? La solidaridad, ¿quién es la solidaridad? Son los solidarios los que van a cambiar el mundo, son los justos los que van a cambiar el mundo.
Entonces la vida nos da la oportunidad para algo importante y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad para que este tránsito sea significativo, ¿verdad? Si no, vuelvo a decirles, un día más para nada y un día más para nadie. ¿Para qué quiero un día más? Pero un día más para hacer algo por alguien, vale la pena todo el esfuerzo que ponga, ¿no? Hay un pensamiento de William Morris que yo siempre recuerdo, que decía, pasaré por este mundo una sola vez. Si hay algo que pueda yo hacer, si hay algo que pueda yo decir, haga esa acción ahora. Diga yo esa palabra ahora, porque pasaré por este mundo una sola vez. Y esa es la oportunidad que tenemos, ¿no? De hacer eso, decir eso, comprometernos con eso. Y será la huella de sentido que dejaremos como testimonio por nuestro paso, ¿no? Eso es la vida. Hay un libro muy lindo de Claudio que escribió con Elizabeth Lucas, voy a las próximas preguntas te las voy a unir, donde Claudio habla del proceso no ético a lo largo de la vida, ¿no? En los niños, en los jóvenes, ¿no? Como Sí. las tres dimensiones. Porque acá estaban preguntando, ahí pasamos el chivo del libro. Pero por otro lado, acá está lo que estaban preguntando, una o dos preguntas, que dice justamente, ¿no? ¿Cómo transmitir logoterapia en los jóvenes y cómo aplicamos la logoterapia en los chicos? Entonces, quizás algún consejito para cada ámbito de la vida de cómo transmitir la logoterapia en jóvenes y en niños. Están preguntando A acá. ver, el concepto al que vos te referís, Chacho, es un concepto desarrollado en un libro que escribimos de manera conjunta con la doctora Elizabeth Lucas hace ya muchos años, creo que fue el año 92, 93, por ahí. Y en la parte que me correspondía a mí del libro, desarrollé una tesis que di en llamar proceso de maduración no ética y que es la base para luego desarrollar una psicología evolutiva con base en el pensamiento de la logoterapia, ¿no? Y allí planteaba el curso de la vida en 3 edades. Una primera edad, es decir, las denominaciones no son muy creativas, ¿no? Primera edad, segunda edad y tercera edad, 3 edades. Y la primera edad, cada una de esas edades tiene, simplemente pongo un título, necesidades predominantes, no excluyentes, no únicas, pero sí predominantes. La necesidad predominante de la primera edad, que sería niñez y adolescencia, es recibir, porque en esa etapa es donde tenemos que construir nuestro yo, nos estamos construyendo en nuestra propia identidad, que nos preparará para ser autónomos después. Entonces la primera necesidad es recibir. En la segunda edad, que sería juventud y adultez, la necesidad es compartir. Y por eso, si ustedes se ponen a pensar en esas edades, básicamente nos volcamos hacia el afuera, son la pareja, la familia, los amigos, los grupos, los chats, estamos muy volcados hacia el afuera. Y la tercera edad, la necesidad predominante es dar. La necesidad predominante es dar. En el curso del proceso señalamos luego, ahora voy a responder tu pregunta, las angustias predominantes. La angustia predominante de la primera edad, niñez y adolescente, si yo necesito recibir, la angustia predominante es el abandono, ¿verdad? El que no me den. Si la necesidad predominante en la segunda edad es el compartir, la angustia predominante es la soledad. Cuando en la segunda edad no tengo con quién compartir mi vida, la angustia pasa por la soledad. Y en la tercera edad, donde mi necesidad predominante es dar, la angustia predominante es el rechazo. Todo lo que tengo para dar y nadie lo quiere recibir. Ahí tienen la angustia en el viejo, la angustia en el joven adulto y la angustia en el niño, ¿verdad? El abandono. ¿Qué sería
corresponder con la premisa logoterapéutica en niños y adolescentes? Primero, tener en cuenta que ellos necesitan recibir y que nosotros somos todos dadores de niños y adolescentes. Y que todo lo que nosotros le demos formará parte de esa argamasa con la que van a construir su propia identidad. ¿Qué tenemos que hacer con niños y adolescentes? Educarlos en conciencia, precisamente, en la captación de valor, en la vivencia del valor, que no pasa evidentemente por un discurso académico, sino que pasa por testimonio y por experiencias de vida. Cuando papá le dice al nene de 6, 7 años que si te molestan en el colegio tenés que darle una trompada y vas a ver cómo no te molestan más, eso no le está transmitiendo valores. Cuando los nenes ven a los padres cometiendo mentiras y ese tipo de cosas, no le están transmitiendo valores. ¿Qué necesita un niño y un adolescente? Presencia normativa, así lo llamamos, presencia normativa, ¿no? Por eso es tan responsable la educación, o es de tanta responsabilidad la educación de padres y de educadores, ¿no es cierto? Que son transmisores, son los que fundan la conciencia moral o axiológica de los chicos. Así se transmite la logoterapia en los chicos, permitiéndoles experiencias de valor, la solidaridad entre los chicos, el respeto entre los chicos, la aceptación. Los chicos tienen particularmente los chicos, los jóvenes también, pero bueno, desde mi punto de vista, que es muy crítico, la educación los malogra a los chicos, ¿no? Pero los chicos espontáneamente tienen una inclinación al valor. A mí me tocó el caso de, que lo comento muchas veces, un nene que era chico rubio, de esos de almanaque, ¿no es cierto? Y un chiquito, un compañerito, apareció un compañerito nuevo en el jardín de infantes, y el chico se hablaba todos los días de su compañerito, supónganse Pedro. Y Pedro, hasta que un día le pidió a la mamá si lo podía invitar a Pedro a la casa. Y la mamá aceptó y por el teléfono se comunicó con la mamá de Pedro y quedaron que mañana lo traigo a Pedro del jardín. La sorpresa de la mamá de este nene fue que Pedro era un chiquito de color, negro. Y le llamó la atención que su hijo no le hubiera comentado que Pedro era un chico negro, pero negro azabache, ¿eh? No. Le llamó la atención, parecía el muñequito de Subus. No es porque tenía un problema racial, sino porque no era común ver gente con esa piel acá. De hecho, el nene era hijo de un diplomático de Haití. Entonces, le llamó la atención que el nene no le hubiera notado esa diferencia y no lo hubiera comentado, ¿verdad? Jugó todo el día con Pedro, lo vino a buscar la mamá, ahí se enteró que era un diplomático de Haití, el papá. Bueno, todo bien. La única sorpresa que tenía es cómo no me dijo que era negro, ¿no? Bueno. En el momento de la cena hablaron del día, de lo que había jugado este nene con Pedro, y la mamá no se aguantó la curiosidad y le dice, pero ¿cómo jugaste con Pedro? Bien, todo fantástico. Y la mamá le dice, pero Pedrito es negro. Y el hijo revolvió los ojos y dijo, ah, sí, no me había dado cuenta. ¿Ven? Es decir, los chicos están más allá de, son, pero captan los valores de una manera inmediata. Después a veces la educación los malogra. Después la educación los malogra y tenemos que darle clases de respeto racial, ¿no es cierto?, en 5º año. Entonces digo, no es tan difícil trabajar logoterapia con los chicos cuando uno a través del juego, a través de la vida cotidiana, los educa en valores. Y a los adolescentes tampoco, porque
más allá de la imagen que tenemos del perfil rebeldón, del adolescente, etcétera, etcétera, tienen avidez de valores los chicos. Así que no pasa por el testimonio. Clau, acá, bueno, algunas preguntas que me parece van un poquito por lo mismo. Dicen, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta de que hemos encontrado el sentido? ¿Cómo se puede trabajar o explorar la búsqueda de sentido? Y acá también preguntaban, que creo que tiene un poquito que ver también, ¿qué es la resiliencia de la logoterapia? ¿Qué es la resiliencia desde la logoterapia? Sí. A ver, ustedes recordarán, habrán visto, el hombre para nosotros es bio, psico, espiritual. Tiene 3 dimensiones, ¿no? Esas 3 dimensiones están unidas de una manera indisoluble, de modo tal que no es que está el bios hasta acá, la psique acá y la espiritualidad, está todo mezclado. Como digo yo siempre, como un café con leche dulce, ¿verdad? Una vez que mezclo la leche, el café y el azúcar, ya está todo mezclado, ya no puedo separar el café de la leche y del azúcar. El hombre es como un café con leche dulce, bio, psico, espiritual, todo mezclado y así se manifiesta. Sin embargo, podemos reconocer las propiedades del café, de la leche y del azúcar, por lo menos como una disquisición intelectual. La resiliencia es un concepto que surge en la década del 60 de investigaciones de colegas psicólogos americanos, humanistas americanos, que seguían una línea que se llama del culturalismo. Y ellos investigaban la relación que hay entre la cultura y el comportamiento. Entonces, en la década del 60 hubo muchos estudios culturalistas. Y de parte de esa corriente surge el concepto de la resiliencia. Una señora que se llamaba Edith Grothberg lo descubre y luego desarrolla el pensamiento de la resiliencia, definiendo como esa capacidad humana de sostenerse ante la adversidad y crecer aún y a pesar de ella. ¿Sí? Pero lo define como una conducta, como un comportamiento, es decir, una manifestación de la dimensión psicológica. Es un comportamiento la resiliencia. Y si ustedes van a los estudios, incluso posteriores, hoy muy avanzados, del concepto resiliencia, van a encontrar que es típicamente un concepto de la cultura americana. El hombre que se hace a sí mismo, el hombre que se supera a sí mismo, ¿verdad? Y tiene también esa cosa tan pragmática por la cual la teoría de la resiliencia describe qué es, describe cómo funciona, describe cómo se la promueve, describe cómo se la facilita, pero no dice cuál es su fundamento, de dónde surge. Frankl nunca habló de resiliencia. Nunca habló de resiliencia, Frankl. ¿Por qué? Porque en el año 30 años antes, él habló de un concepto que se llama técnicamente antagonismo psiconoético facultativo, para que sea más sencillo, la capacidad de oposición del espíritu. Y ese concepto lo plantea como un recurso espiritual por la cual el hombre no es víctima de las condiciones de vida, sino que el hombre puede gobernar las condiciones de su vida. Capacidad de oposición del espíritu. El hombre no está sometido por sus condiciones de vida, sino que el hombre es el que las puede someter. Ese concepto, antagonismo psiconoético facultativo, así se llama técnicamente, en lenguaje popular, capacidad de oposición del espíritu, es un concepto que es mucho más profundo que el de la resiliencia, y si ustedes quieren, podría ser hasta el fundamento antropológico de la resiliencia. Pero esto habla de un recurso espiritual en Frankl. La resiliencia es un comportamiento del psiquismo humano, ¿verdad? ¿Se pueden llegar a compatibilizar ambos conceptos? Sí.
El de Frankl es más profundo, tiene más fundamentación, y por lo cual él nunca habló de resiliencia. Claudio, acá preguntan, y vamos a ir cerrando ya para no aprovecharnos. ¿Qué relación tiene la logoterapia con el pensamiento budista? Preguntan acá. Y otra pregunta que hacen es, ¿qué podemos hacer los mayores de 45 años que somos rechazados en el mercado laboral y tenemos mucho para dar? A ver, no hay una relación formal entre el pensamiento de Frankl y el pensamiento budista. Por lo menos Frankl no lo planteó así, y la extracción del pensamiento de Frankl no es el budismo, bajo ningún punto de vista. No obstante lo cual, han habido muchos estudios que han vinculado algunos principios de la logoterapia con algunos principios del pensamiento budista. Ahora, no es es siempre una correlación no frankliana, digamos, ¿no? Es personas que han planteado la posibilidad de vincularlo, ¿no? Yo no conozco mucho el pensamiento budista, conozco algunos de estos estudios, y debo dar fe a los autores, porque no conozco el pensamiento budista, doy fe a los autores de que podría haber algún tipo de relación. No es formal, porque Frankl no partió de ahí ni tuvo relación con eso, pero insisto, por los estudios que yo leí, dándole fe a los autores, en algunos puntos parece que tienen puntos de contacto. ¿Y te acordás de alguno de los autores o algo para que están, digo, por si alguno quiere chusmear esa parte? Yo, el único que recuerdo ahora es, bueno, una persona que a veces ha hablado, pero que no ha escrito sobre el tema, pero que a veces ha hablado en conferencias, es Guillermo Pareja Herrera, por ejemplo. Ah, mira. Guillermo Pareja Herrera, el mexicano, un gran amigo, muchas veces, incluso a veces sin mencionarlo, trae algún tipo de pensamiento. Y después, no me sale el nombre ahora, David Goodman es un gran logoterapeuta judío de la Universidad de Haifa. En algún momento también escribió un libro sobre la relación de el pensamiento de Frankl con el budismo zen. Ajá. Bueno, ¿Qué podemos? ¿qué podemos hacer? Claro, la otra era, ¿qué podemos hacer los mayores de 45 rechazados en el mundo laboral? Los mayores de 45 rechazados del mundo laboral, lo que tenemos que hacer es resistir y seguir buscando, ¿no es cierto? Lamentablemente la cultura es extremadamente, yo creo que llega a estados de perversión por estupidez, ¿no es cierto? No sé si me explico. Creo que la cultura no se da cuenta que los niveles de productividad de los 45 o 50 años en adelante es altísimo. Los niveles de la capacidad de producción de una persona de 50, 55, 60 años es altísima. Es mucho más, de mejor calidad que la producción de los 20 o los 25. Entonces es una perversión por ignorancia que tiene la cultura, que desacredita el aporte de personas de 45, 50, 60 o 65 años. De hecho, la historia de la humanidad da cuenta de a qué edad escribió Don Quijote del Cervantes, a qué edad pintó el Guernica Picasso. Es decir, la historia de la humanidad da cuenta que la calidad productiva de una persona de 45, 50, 55 años es altísima. En nuestro medio pasó algo curiosísimo. Muchos aquí son jóvenes, no se acordarán, otros más mayores sí. En la crisis económica del 2001 que vivimos nosotros aquí en Argentina, había una realidad que era parecida a esta, de que la gente de 50 años era despreciada en las empresas y en el mundo económico, y los chicos de 20, 25 años eran gerentes, ¿no es cierto? Y se produce el gran quiebre económico del 2001, una hiperinflación terrible. ¿Y qué tuvieron que hacer las grandes empresas? Empezaron a contratar a gente de 50, 55 años.
porque eran los que tenían el conocimiento para poder sobrellevar una crisis tan grande, porque tenían la experiencia de otras hiperinflaciones, tenían conocimiento y una cantidad y capacidad ejecutiva, ¿no? Tuvieron que ir a buscar a gente de 50 a 55 años. Entonces digo, el gran problema de la cultura, el gran problema de la generación de los 45, 50 y 55 es el envejecimiento de la cultura, es decir, que no se actualiza sobre los potenciales que tienen esas personas y llega a un estado de perversión por ignorancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir, y los que tenemos esta conciencia, bueno, ayudarlos también. Bueno, yo ya pasé los 45, ustedes imaginan, pero bueno, no es que digo que se sumen a mi causa, pero digo, creo que tenemos que hacerlo por el bien de todos, ¿no? Bueno, me parece que hemos tenido nada, lo seguimos como absorbiendo a Claudio, siempre lo que Yo podemos. Chacho, si me permitís 2 minutos, Obvio. porque es algo que a mí me preocupa mucho y se los paso como sugerencia y tal vez ustedes se los puedan pasar a otros. Yo estoy comentándole a pacientes y en charlas y en amigos, y trato de hacerlo en mi vida, lo que di en llamar el hisopado del alma, ¿no? El hisopado del alma. Estamos todos con los hisopados, negativo, positivo, positivo, negativo. No sabemos si son correctos, no correctos, truchos, no truchos, si los chinos sirven, no sabemos nada de eso. Pero digo, podemos hacer nosotros un hisopado del alma, que lo podemos hacer nosotros todos los días. Porque no sé si yo soy, a veces me preguntan, ¿no? Y yo digo, soy asintomático de COVID. Ahora, tengo un montón de otros síntomas de otras cosas, ¿no? Bronca, fastidio, tristeza. Soy asintomático de COVID. Ahora, tengo síntomas de otras cosas, ¿no? Entonces digo, para esos otros síntomas, yo estoy proponiendo el hisopado del alma, que es un ejercicio que pueden hacer todos los días, de una manera sencillita, y consta de 5 ítems. Que ustedes hacen la listita de los 5 ítems, todos los días hacen el hisopado de cada ítem y entonces ven cómo están. Esos 5 ítems son, primero, apariencia. Primero se los cuento y después les digo cómo es el hisopado. Primer ítem es apariencia. Segundo ítem es rendimiento. Tercer ítem es crecimiento. Cuarto ítem es emoción. Y quinto ítem es afectos. Entonces tengo la lista y todos los días empiezo a ver apariencia. Si me miro en el espejo, ¿verdad? Me miro en el espejo y digo, a ver, ¿qué apariencia tengo, no? Es decir, estoy bien, me peiné, me afeité, me maquillé, estoy con el batón de todos los días, hace días que no me afeité. ¿Cómo es la apariencia? Porque lo que yo veo en el espejo condiciona mi alma, ¿verdad? Condiciona mi espíritu. El cuidado de la apariencia. ¿No? Segundo ítem, rendimiento. A ver, me estoy achanchando, me quedé, me estoy todo el día sentado. No digo que esté maníacamente ahora corriendo como el hámster en la ruedita, pero mantengo niveles de rendimiento. A ver, mantengo niveles de respuesta a la vida, ¿no? Más allá de lo que me toca vivir. Tercero, crecimiento. A ver, en todos estos días de cuarentena, hoy mismo, ¿qué aprendí? ¿Qué estoy aprendiendo? Porque si no me queda toda la sensación de pérdida, ¿verdad? El año que perdimos, las cosas que perdimos, los proyectos que perdimos, la plata que perdimos. A ver, y no crecí en nada, no estoy creciendo en nada. A lo mejor aprendí a ser más paciente, a lo mejor aprendí a conversar con mis hijos, a lo mejor aprendí a valorar la sobremesa, a lo mejor aprendí, qué sé yo, a hacer buñuelos de acelga, no sé, ¿qué aprendí? Porque si no todo es pérdida, ¿verdad? Emociones, cuarto ítem. Empezar a identificar las emociones que tengo. La mayoría de la gente me dice, estoy deprimido. No, puede ser que estés triste, aburrido,
qué sé yo, que es distinto, ¿verdad? No todo es depresión. Es bueno que vos te pongas a ver qué emoción estoy sintiendo ahora. Y saben que es importante identificar la emoción que siento, porque si identifico la emoción que siento, puedo hacer algo. Si no las identifico, las actúo. ¿Y cuántas veces porque estoy triste termino gritándole a mi mujer? Actuaste la emoción. Si te hubieras dado cuenta que estabas triste, algo podés hacer para salir de la tristeza. O estás aburrido, o estás enojado, o estás... Y el último ítem, vínculos, afectos. Ya sé que uno está cansado del Zoom y del videollamada, pero conservo los afectos. Sigo llamando a mi amigo, me conecto con mi hermano. Le pregunté a mi tía que está sola cómo está. Lo llamé al otro. ¿Ven? Entonces todos los días yo tengo ahí mi hisopado del alma. Apariencia, ¿cómo estoy? Bien, listo, tilde. Crecimiento. Y hoy aprendí a ordenar el cajón de las medias como Marie Kondo. Ah, qué bueno, aprendí algo hoy. Tildo. Rendimiento. Y hoy más o menos, sí, tuve la vida más o menos como me moví como si así, ¿no? 5 de 5 estoy bárbaro. 4 de 5 estoy bien. 3 de 5 y trabajá mañana por ajustar los 2 que están flojos. 2 de 5 pedí ayuda. Y así, con ese hisopado del alma, yo voy viendo, ¿no? Con los días. Tengo que ajustar más el tema apariencia, tengo que ajustar más el tema de hablar conmigo y mis emociones. Tengo que, che, la verdad, no estoy dándole bola a la gente, ¿no? Tendría que llamar a mis amigos. Entonces, ese hisopado del alma forma parte, Facundo, de ese antivirus que nos hace recordar que lo humano es más poderoso que cualquier virus. Y si yo tengo el alma hisopada y la tengo en alza, no les digo que salgan sin barbijo a la calle, pero por lo menos salgan a la calle sin miedo a morir. Salgan a la calle con la decisión de vivir, ¿no? Que esa es la respuesta que tenemos que dar. Por eso digo, yo se lo sugiero a las pacientes, amigos, ahora a ustedes, y si les sirve, pruébenlo, sugiéranselo a otros, porque tenemos que lograr que la vida le gane al virus. Bueno, Clau, queremos... Qué regalo, ¿eh? Qué regalo de ejercicio. A mí me parece que el lunes que viene en el laboratorio lo vamos a hacer todos en vivo, el hisopado. Sí. Y después te contamos cómo Sí. nos fue. Después me dan la encuesta, como los ministros, ¿viste? Que dicen cuántos infectados, cuántos curados, cuántos... Después me pasan Claro. la estadística. Sí, sí, el 1 por 1000, ¿no? Claro, tal cual. El PCR, el JC4, no sé, esas cosas raras. Ustedes me dicen el resultado del hisopado del alma. Dale, me parece muy bien. Fantástico. Espectacular. Bueno, gracias de vuelta por estar ahí siempre. También estaban preguntando ahí si los libros tuyos se consiguen solo en San Pablo. Mira, yo te digo esto. A mí me gusta escribir y disfruto mucho escribiendo y siempre estoy escribiendo algo. A veces se reúnen algunas páginas y pasa a ser un libro. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? No está bien. Yo escribo libros, yo no vendo libros, así que después no sé dónde se pueden comprar, ¿no? Porque después los libros siguen su historia. Lo mío no es venderlos, es escribirlos, qué sé A yo. googlear entonces. Pero claro, pero yo calculo, a veces me preguntan y les digo, mirá, creo que San Pablo tiene una librería virtual, creo que en librerías lo pueden conseguir, y si no, entra en Mercado Libre y aunque sea usado, alguno vas a conseguir, ¿no es cierto? Porque alguno lo leyó y no le gustó y lo vende, así que también está eso, ¿no? La segunda mano. Pero calculo que en librerías se puede conseguir, sí. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por... ojalá que podamos ir pronto nuevamente allá a Sakura, a
a esos ricos asados. Vamos a poder hacer con Facundo y todos ustedes, hacemos un asado acá en la Quinta en Sakura. Vamos. Qué lindo. Hacemos un taller vivencial de logoterapia creativa. Mirá que acá somos 50 hoy, ¿eh? Y vos has venido aquí a Sakura y has visto más Sí, todavía. sí. Has visto 60, así que no hay Pobre problema. Graciela va a tener que hacer un asado tremendo. Sí. Mucho chipá que acompaña el Sí. asado. Qué rico. Bueno, gracias a todos por estar ahí y gracias Claudio nuevamente por Gracias estar. a ustedes, gracias por esta palmadita en el alma, Facundo, Chacho y todos ustedes. Bueno, Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. nos vemos el lunes y Un prepárense placer. para el hisopado el lunes que viene, ¿eh? Eso. Chao, chao. Gracias Claudio, gracias profe, gracias a todas las personas. Ahí les puse en el chat si alguien quiere informarse más sobre el laboratorio de logoterapia creativa, bueno, lo pueden visitar ahí. Están las puertas más que abiertas para seguir compartiendo cada lunes a las 19 horas. Que tengan una linda semana todos, ¿eh? Un gran abrazo y hablamos la próxima. Chao, gracias. Chao, chao.